Buenas noches para todos. Mi nombre es Laura María Acevedo Carrillo. Bueno, yo en el momento me dedico al área de la seguridad privada, pero estoy en proceso de formación como psicóloga y también pues en la parte de derecho. Hoy le quiero agradecer a la Fundación Fundar por darme la oportunidad de iniciar este voluntariado. Considero que estos espacios son más que suficientes para el crecimiento personal de todas las personas que tienen acceso a esta información. Entonces, pues a continuación vamos a dar inicio con el libro de este mes, noviembre del 2023. El libro se llama Los secretos de la mente millonaria. El autor es el señor Hart Ecker. Vamos a dar inicio. Bueno, en esta parte vamos a aclarar que la Fundación Fundar no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio, pues diferente a lo que tienen en sus actividades como fundación. Esto ha enfocado mucho al crecimiento personal y al desarrollo empresarial mediante pues desarrollos o proyectos autosostenibles. Me gustaría invitarlos a todos a que tomen nota de lo que ustedes de pronto más les impacte. Me gustaría trabajar con ustedes y, bueno, más que todo como los puntos más sobresalientes de este libro es de mucho, mucho provecho y pues la invitación es a que apuntemos lo que más nos llame la atención para pues al final poder de pronto compartir conceptos, ideas, lo que pues ustedes quieran. Bueno, como ya lo había dicho, el libro se llama Los secretos de la mente millonaria. Los invitamos a adquirirlo en cualquier librería. Actualmente está en, bueno, la redundancia de muchas librerías, inclusive en las virtuales. Entonces, pues tenemos mucha disponibilidad para hacernos al libro. En este libro, Los secretos de la mente millonaria, se va a hablar más que todo de la programación mental que tenemos nosotros hacia el dinero, ¿cierto? Entonces voy a iniciar con una pregunta muy importante y creo que en algún momento todos como seres humanos nos hemos preguntado esto. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Bueno, el autor nos inicia hacia esta lectura con esta maravillosa pregunta. Creo que la respuesta para todos es muy personal y puede ser variada, pero el dinero no da la felicidad, pero sí es muy necesario en el proceso para la felicidad. ¿Con esto a qué me refiero? Nosotros como seres humanos muchas veces nos saboteamos, valga la redundancia, a nosotros mismos y permitimos que las cosas que suceden en nuestro entorno y nuestros patrones mentales o nuestras vivencias no nos permitan avanzar hacia una mentalidad millonaria. Todo depende realmente de nuestra programación mental y de lo que hacemos para explotarla con el mayor provecho. Es muy importante recalcar algo acá, que nosotros tenemos dos tipos de memorias, la memoria subconsciente, la memoria consciente. Para nosotros lograr nuestro máximo potencial, o es decir, adquirir una mentalidad millonaria, tenemos que empezar a trabajar desde nuestro patrón subconsciente para así poder exteriorizarlo. Bueno, este libro se divide en tres partes principales. Aquí solamente menciono dos porque pues la final o la parte final es como para darle más esa relevancia a las buenas ideas que nos deja Hart Becker en este libro. Comienzo con la primera parte. En esta primera parte, pues vamos a ver una explicación referente a cómo cada persona se haya condicionada para pensar y actuar en lo referente al dinero. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Mediante cuatro estrategias claves para corregir nuestro patrón mental en lo referente al dinero. Ya la segunda parte va muy enfocada o examina las diferencias de cómo piensa la gente rica, la gente de clase media y la gente pobre. Con gente pobre, gente rica o gente de clase media, no hago referencia puntualmente o el autor no hace referencia puntualmente a la, digámoslo, a la actitud socioeconómica, sino más a nuestros patrones de pensamiento que van enfocados hacia nuestras finanzas. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Mediante 17 actitudes y acciones que has de adoptar o que hemos de adoptar y que nos conducen a generar cambios en nuestra vida económica. Bueno, vamos a comenzar algo y es como con la palabra patrón de dinero.
La palabra patrón del dinero hace referencia a todo lo que nosotros tenemos subconscientemente desde nuestras vivencias y lo enfocamos en dos puntos muy importantes. El primero son las leyes internas y el segundo son las leyes externas. Digamos que nosotros pasaríamos a pensar qué son las leyes internas o qué son las leyes externas y qué tiene que ver estas leyes con todo lo que vamos a ver en el transcurso pues, de esta presentación. El foco principal de estudiar tanto las leyes internas o las leyes externas es que nosotros debemos ser las personas adecuadas en el lugar adecuado y en el momento justo. Bueno, vamos a enfocar primero en las leyes internas. Las leyes internas es todos los patrones mentales que nosotros manejamos como personas, es decir, nosotros qué enfoque tenemos hacia el dinero, cómo lo vemos, cómo lo administramos, qué pensamos sobre tener dinero o sobre tener éxito en lo monetario. Es más como todo lo que nosotros tenemos programado mentalmente y es la más importante porque desde nuestra programación mental interna es que nosotros podemos entrar a estudiarnos y analizar qué tenemos, cómo lo estamos haciendo y cómo lo podemos cambiar en un pro de mejora. Ya esta parte de las leyes internas, digamos que nos invita es a concientizarnos y autoanalizarnos en todo lo que nosotros hacemos, digamos que en nuestra actividad económica. Más que todo, estamos haciendo referencia a todas aquellas actividades, situaciones. Es como un análisis demasiado interno y pues la invitación es a que en algún momento ustedes tengan la posibilidad de adquirir el libro y lo estudiemos uno a uno, personalmente, porque trae cosas demasiado interesantes y todo va a ser enfocado desde nuestro proceso y nuestra mejora interna. Bueno. Vamos a hablar en este segundo, digamos que en este segundo caso, de lo que hace referencia a las leyes externas. Con leyes externas, a qué se está refiriendo Hart Aker en este libro? Es a todo lo que nos rodea, es decir, a nuestro entorno en general. No hago referencia solamente de pronto a lo laboral, a lo académico, sino al entorno en general, a lo social. Bueno, él coloca como varios ejemplos de leyes externas de nuestro entorno social que van como enfocadas a las técnicas empresariales, van enfocadas a la administración financiera, a las estrategias de inversión. Con esto a que hacemos referencia, que es algo que nosotros no podemos controlar totalmente desde nuestro dominio, pero que sí va condicionado en cómo nosotros nos asociamos con los demás. Por eso decía en algún momento que más importantes son las leyes internas, porque es algo que nosotros sí podemos dominar. Las leyes externas no, sencillamente es algo a lo que nosotros nos vamos a adecuar. Listo. Hay una frase que de pronto quiero que tú tengan presente y me gustaría que lo tuviéramos en cuenta en adelante, mientras, digamos, hagamos la exposición de todo lo que nos habla el señor Hart Ecker en este libro, y es la clave del éxito es elevar tu propia energía. Por eso me voy a enfocar mucho en que las leyes internas es lo más importante para poder exteriorizar. Bueno, esta es una temática demasiado interesante. El señor Ecker nos habla en su libro de que tenemos una fórmula para el proceso de manifestación. Él hace referencia a dos fórmulas. Primero, cuando nosotros no tenemos un conocimiento o una formación, digámoslo, más puntual hacia lo administrativo, pero más como hacia el dinero. Él dice que normalmente nuestros procesos de formación, pero más como para adecuar a nuestros patrones subconscientes son, nosotros primero pensamos, luego sentimos, luego actuamos y después vemos los resultados. Que es importante que todo esto lo enfoquemos hacia el patrón del dinero, pues en este momento. Cuando esto pasa, esta primera fórmula pasa cuando nosotros, como les digo, no tenemos como esa formación, ¿ya? Nosotros no tenemos como esa educación hacia el dinero. Cuando una persona ya estudiado, averiguado, indagado, ya se ha hecho un autoanálisis, ¿a qué nos invita Hart Ecker con esta segunda fórmula? Bueno,
La sigla que dice PRO hace referencia a programación. Lo que dice PEN a la palabra pensar. La letra S a sentir. La letra A, actuar, y la letra R, pues a los resultados. Entonces, pues lo que él quiere explicar en esta fórmula es que cuando nosotros tenemos una adecuada programación mental, pues podemos tener pensamientos enfocados hacia una correcta administración del dinero y hacia una mentalidad millonaria para posteriormente sentir, posterior al sentir viene el actuar y posterior al actuar pues vienen los resultados. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante esta fórmula? Porque esto va enfocado a nuestro patrón subconsciente del dinero. ¿Cómo estamos ubicando nosotros nuestros conceptos hacia el dinero? ¿En qué los estamos basando? ¿O lo estamos haciendo de manera inconsciente? Son muchas variables que como personas individuales y hacia la sociedad tenemos que entrar a estudiar y analizar cada uno. Bueno, un dato muy interesante es que el 80% de los individuos o de la población en general nunca alcanzan su libertad financiera porque aún estamos en esta primera fórmula. Pensamos, sentimos, actuamos y tenemos resultados, pero ya posterior a una educación, sí, tenemos una programación, pensamos, sentimos, actuamos y ya tenemos resultados. Entonces, este datico es importante tenerlo presente. No muchas personas llegan a ese full, llegan a ese 100, llegan a ese nivel. ¿Por qué? Porque no han encontrado la manera o no tienen la manera de educarse en ese aspecto económico. Bueno, lo que crea un fruto es la semilla o la raíz. Y se preguntarán ustedes por qué hago referencia a esto. Porque pues todo va enfocado desde nuestra infancia. Digamos que los patrones mentales que tenemos actualmente del dinero, o lo que cada persona tiene como patrón hacia este aspecto, es lo que nos han venido enseñando desde pequeños. Es en un nivel inconsciente que nuestra memoria va adecuando cierta clase de información y por eso los procesos siempre se van a repetir. Usualmente, muchas personas manejan, digamos que los mismos patrones del dinero que sus padres o que sus tíos o que su familia en general, porque es lo que nosotros nos han enseñado y a lo que nos han adecuado desde que somos infantes. Bueno, algo interesante es que si nosotros queremos cambiar los frutos, pues tenemos que primero modificar las raíces. Y algo interesante en esto es que aunque hay una fórmula, hay algo muy chévere que debemos tener en cuenta y es que aprender es fácil, pero desaprender es un poquito más complejo. ¿Por qué desaprender? Porque para nosotros tener una programación adecuada, una programación mental adecuada, hay muchas cosas que debemos desaprender para automatizar procesos y posteriormente pues aprender. Bueno, en esta primera parte digamos que el autor nos está hablando de estrategias claves para corregir nuestra programación verbal. ¿Por qué nuestra programación verbal? Porque lo que nosotros hablamos es lo que tenemos interiormente, pero también es como lo que nosotros le estamos enviando, digámoslo en palabras generales, a Dios, al universo, a lo que cada persona crea interiormente y que digamos que ese tipo de afirmaciones pueden hacerse verdaderas, válidas, no válidas, pero en la mayoría de las personas o en la mayoría de los procesos mentales es lo que nos incide, porque es la manera en que estamos empezando a programar nuestra mente. Él habla de tres influencias muy importantes para corregir nuestra programación verbal. Recuerden, nuestra programación verbal viene desde que todos nosotros somos pequeños o somos infantes. ¿Y qué nos influye? El entorno. Entonces, tengamos en cuenta estos dos contextos, desde nuestra infancia y nuestro entorno. Estas tres, bueno, estas estrategias clave para corregir nuestra programación verbal son: la primera influencia, la programación verbal; la segunda influencia, los modelos de referencia; y la tercera influencia, los incidentes concretos. ¿Qué nos dicen con cada una de estas influencias? En cada una de estas influencias, el autor nos está invitando a tener cuatro pasos puntuales, que es la conciencia, la comprensión, la disociación y la declaración. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué cuatro pasos, tres influencias? ¿Por qué tanto como el proceso del proceso o el subproceso? Es más porque
recuerden que nosotros desde pequeños venimos con una programación ya establecida y depende de nosotros si continuamos con esos patrones de comportamiento socioeconómico o mejoramos nuestra programación subconsciente. Entonces voy a hablarles de la primera influencia, que es la programación verbal. La mayoría de las personas estamos acostumbradas a tener un dialecto o un idioma comprensible a lo que se presume en la sociedad actual, pero, pero debemos tener muy presente que lo que nosotros hablamos es lo que tenemos internamente y que en el momento en que tenemos que corregirlo, tenemos que empezar a tener palabras más claves y más puntuales como hacia nuestro desarrollo económico, ¿cierto? Algo que me gustaría de pronto mencionar que me parece bastante interesante que, del autor es que él dice que el dinero es un resultado, la riqueza es un resultado, la salud es un resultado. O sea, en este mundo actual y digamos que en todos nuestros entornos, todos nuestros procesos son resultados y que aunque muchas personas ya vienen predispuestas de su infancia con patrones de ofensa, son cosas que nosotros podemos corregir, mejorar y cambiar, porque pues lo que nosotros hagamos también va a incidir en nuestras generaciones futuras, digámoslo así. Nosotros vivimos en un mundo de causa y efecto, ¿cierto? Digamos que si no tuviéramos ejemplo, una regla, no tendríamos problemas, ¿cierto? Y con esto hacemos referencia al dinero. Y no solo el dinero, muchas cosas. Este mundo es de causas y efectos. Entonces, por eso la programación verbal es demasiado importante. Tenemos que adecuar, buscar la manera adecuada de empezar a hablar en lo referente hacia nuestro patrón mental y en este caso hacia nuestra programación pues del dinero. Es muy interesante lo que el autor menciona para la programación verbal. Hay cuatro acciones que tienen mucho efecto en nosotros como personas. Él habla de lo que es la manifestación, la afirmación, la declaración y la acción. ¿La manifestación qué es? La manifestación pues es la intención con la que nosotros hablamos las cosas. Digamos que es la intención que tenemos al expresar. Hay que tener mucho cuidado porque si, por ejemplo, nosotros decimos, un ejemplo, tengo un proyecto y no es que más adelante puede que me vaya mal, no, ya desde ahí estamos empezando mal. Lo que nosotros debemos manifestar siempre debe ser en positivo, en pro de mejorar, en pro de avanzar. Posterior a la manifestación viene algo que se llama afirmación. La afirmación es algo que ya está pasando. Interesante es que Hart Eckhart nos invita a que todo o procuremos a que todo lo hablemos ya como con una afirmación. Es decir, aunque no estemos pasando por ese momento, quiere decir que nosotros ya creemos que eso va a pasar, que vamos a tener un buen resultado. Con eso, él está haciendo mucha referencia a nuestra programación verbal. Una tercera palabra, como les venía mencionando, es lo que él habla referente a la declaración. ¿Qué es la declaración? Pues es una manifestación formal. Recuerden que una manifestación es una intención. Es con qué intención estoy hablando. Pero ya una declaración es decir, por ejemplo, yo voy a ser una persona exitosa en mis finanzas, pero ya es una manifestación formal. O sea, usted ya lo está asegurando de manera positiva. Tiene mucha más influencia en nosotros o en nuestro subconsciente, en nuestras declaraciones. Y una cuarta palabra de lo que él estaba hablando en esta primera parte del libro es de la acción, es hacer realidad nuestras intenciones, o sea, es decir, hacer realidad nuestras manifestaciones. Bueno, se preguntarán entonces ustedes, ¿el patrón del dinero simplemente es un programa o es un modo de ser en relación con el dinero? Aquí voy a hacer referencia nuevamente a la fórmula que vimos anteriormente. Recuerden que nosotros primero pensamos, luego sentimos, posterior actuamos y posteriormente tenemos un resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lógicamente nuestros pensamientos llevan a nuestros sentimientos llevan a nuestras acciones y nuestras acciones finalmente llevan a un resultado. Por eso es que es muy importante tener una programación verbal correcta. Ahora me voy a enfocar a explicar por qué están las palabras conciencia, comprensión, disociación y declaración.
Digamos que son como cuatro actividades puntualmente a las que nos invita el autor para que todos y cada uno de nosotros las realicemos y podemos, eh, o sea, tener una mejora en cada una de estas influencias. Respecto a la programación verbal puntualmente, la conciencia, pues nosotros debemos tener o empezar a formar nuestro subconsciente de una manera en que todo vaya enfocado hacia lo positivo. Y esto, pues, ¿cómo va a pasar? Posterior a una comprensión, ¿no? O sea, ya cuando nosotros tenemos esa conciencia, estamos comprendiendo la realidad de nuestro patrón, la realidad de nuestro pensamiento, la realidad de nuestro entorno respecto a este tipo de pensamientos. Posteriormente a este proceso viene algo que se llama disociación. ¿Qué es la disociación? Es cómo yo lo expreso hacia el exterior, cómo lo expreso hacia otra persona. Y por último, viene algo que se llama la declaración. Entonces, la declaración es lo que yo como persona me coloco como objetivo, pero lo hago público. Son muy diferentes estos cuatro puntos y estas cuatro actividades. Me gustaría de pronto que nos enfocáramos más en la manera en que él dice, bueno, digamos que voy a hacer una declaración, entonces es una declaración, son nuestras, recuerden lo que son nuestras intenciones y es en cómo yo lo voy a expresar hacia el exterior. Siempre es muy importante hablarlo en positivo, siempre es muy importante decir yo lo estoy haciendo o lo voy a hacer o esto va a ser exitoso, no empezar a ponerle el pero, el problema desde el principio, porque lo que nosotros pensamos y decimos es lo que posteriormente vamos a traer. Por eso es muy importante tener una programación verbal adecuada. Esto está condicionado, pero pues está en cada uno de nosotros empezar a cambiar este parámetro. Bueno, el autor hablaba también de una segunda influencia y que hace referencia a los modelos de referencia, valga la redundancia. ¿A qué hace referencia con esto? Como yo les explicaba al principio, nosotros venimos programados desde nuestra niñez prácticamente de una manera subconsciente. Modelos de referencia es a todo ese tipo de entornos o las personas que influyen mucho en nuestra manera de ver las cosas y en este caso pues lo económico. Obviamente nosotros vamos a tener un modelo de referencia que por ejemplo es nuestros padres, y con nuestros padres o nuestros familiares o las personas que nos rodean, nosotros nos empezamos a preguntar cómo eran mis padres respecto al dinero, quién administraba el dinero en casa, si papá o mamá, o solo papá o solo mamá, bueno, gastaban más o ahorraban más. Digamos que nuestros modelos, para ser más puntual a la palabra, nuestros modelos es las personas o los entornos en los que nosotros podíamos pues relacionarnos desde nuestra niñez. Eh, De esto también depende mucho cómo las personas posteriormente en su edad adulta o en su madurez se desenvuelvan en la parte económica. ¿Por qué? Porque pues es algo que ya subconscientemente venían mirando, viviendo y su cerebro lo asocia a que es la manera en cómo nosotros debemos ver o mirar todo lo referente a nuestro dinero, a nuestra economía. Es muy importante que siempre tengamos presente que la intención tiene mucho poder. Por eso el autor hace mucho énfasis a la manifestación. Recuerden, nuestras manifestaciones son nuestras intenciones y finalmente nuestras declaraciones son nuestras manifestaciones. Entonces vamos conectados siempre un concepto con el otro. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos una intención de avanzar, de ser organizados, de comenzar X proyecto, de quitar X hábito de nuestra vida, la intención es demasiado importante. Pero para tener una correcta intención, pues debemos tener una programación verbal buena, debemos estudiar nuestros modelos de referencia, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos va a influir. La razón o motivación que nosotros tengamos para efectuar, digamos, todas nuestras actividades y enfocarnos hacia todas nuestras esferas del ser, nos va a permitir tener éxito puntualmente, tenerlo o no tenerlo. Entonces está en cada uno de nosotros eh, mirar cómo lo vamos a manejar. Que es muy interesante ver que, ojo, con esto el autor no está haciendo referencia a que una persona, entre más tenga, más valor tiene, no. Porque, vuelvo y lo digo, como lo explicaba, existen las leyes internas y las leyes externas y a nosotros no nos condicionan
a nosotros, perdón, nos condiciona una ley externa, pero nos da valor nuestras propias leyes internas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Bueno, respecto a esta segunda influencia que son los modelos de referencia, él nos invita a hacer unos ejercicios muy puntuales y es, por ejemplo, sentarnos con una persona a la que le tengamos confianza, nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá. Bueno, empezar a analizar tú cómo ves el dinero, eh, qué opinas de manejar tu economía de una manera diferente, eras ahorrador, no eras ahorrador, empezar a hacer como primero ese estudio y ese análisis desde el exterior, o sea, es decir, desde lo que a nosotros nos rodea en nuestro entorno y posteriormente nosotros hacerlo internamente. Cuando uno tiene esa comparación entre esos dos paralelos, uno dice, "Mm, interesante, hay cosas en las que estábamos bastante condicionados y no porque nosotros lo hubiésemos pedido, sino porque sencillamente fue en el entorno en el que nacimos. Pero pues ya la decisión es de nosotros si lo cambiamos o no. Entonces, pues sí sería muy interesante que en algún momento ustedes hicieran como esa tarea que nos sugiere el autor y es sentarnos y analizar desde nuestro entorno todo lo que hace referencia a lo económico y con todo lo que hace referencia a lo económico me refiero, o el autor se refiere más, venga, en mi familia siempre gastaban, en mi familia quién administraba, yo por qué lo estoy haciendo así, eh, hacerse como un análisis desde el exterior hacia el interior. Creo que ahí el foco o la programación de las personas empiezan a cambiar en pro de tener una mentalidad millonaria. Bueno, voy a hablar entonces en este caso de la tercera influencia, pues que son los incidentes concretos. Aquí hacía referencia el autor con esto, que como lo dije inicialmente o como lo dice él en el inicio de su libro, nosotros no decidimos en el entorno al que nacemos, tampoco pues podemos decir que reside nuestra mente en nuestro proceso de infancia, pero sí es responsabilidad de nosotros en nuestra edad adulta o en nuestra madurez mental, cuando adquirimos cierto grado de madurez mental, empezar a analizar qué fue bueno, qué no fue bueno, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué me va a permitir avanzar o qué me va a mantener estandarizado y retroceder. Un ejemplo, el autor pone un ejemplo y es que una pareja, pues tenían un hogar de muchos años, pero entonces, en el caso del esposo, a él le falleció un familiar y posterior a eso, pues ese familiar los apoyaba mucho económicamente, pero posterior a eso, pues el patrón, él entendió que el patrón que tenía de dinero o su mentalidad estaba enfocada a que todo lo que yo tengo me lo tienen que dar. Entonces, hay algunos incidentes concretos. Ejemplo, la muerte de ese familiar le permitió a esa persona poder ver, poder analizar, poder entender qué era lo que estaba pasando y por qué esa persona jamás pudo, bueno, cuando estaba su familiar pues en vida, jamás pudo como tener un patrón económico hacia el éxito. Incidentes concretos que nos pasan como por ejemplo una separación, la muerte pues como lo digo de un familiar, la pérdida de alguno de nuestros hijos, son muchas cosas que nos pueden incidir en nuestra mentalidad y nos va a permitir o está en nosotros estancarnos o avanzar. Lo negativo de estas situaciones es que en medio de lo negativo siempre nos va a permitir encontrar un punto positivo y es que entramos nosotros como seres humanos a autoanalizarnos, a entendernos, a estudiar por qué hice esto, por qué lo estaba haciendo así, si es que mi mamá lo estaba haciendo así, mi abuela lo estaba haciendo así. Por medio de muchos ejemplos, el autor nos hace ver de diferentes maneras que aunque hayan incidentes negativos, siempre vamos a poder sacar algo positivo de todo este tipo de situaciones. Un ejemplo muy interesante y que me pareció hasta muy curioso, porque yo creía que nos ha pasado en muchos hogares o a muchas personas de las que estamos en este espacio, y es que, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la pareja, ¿no? La pareja estaban una vez cocinando, haciendo un almuerzo y estaban fritando los pescados, entonces, pues el esposo se puso a mirar porque la esposa siempre le cortaba la cola al pescado y parte de la cabeza. Siempre, siempre que hacían este tipo de comida, ella cortaba cabeza y cola. Entonces un día pues tomó la decisión de preguntarle,
oye, amor, ¿por qué cortas esto así? Quiero que me expliques porque la verdad no entiendo y me parece curioso. A lo que la persona o la pareja le responde, la esposa le responde, es que mi mamá lo hacía así. Esa noche o ese día, perdón, esa noche puntualmente invitaron a cenar precisamente a la mamá de la esposa. Entonces, el esposo le pregunta a la suegra, mire, si es que yo veo que mi esposa siempre cocina, cuando hacemos el pescado, ella siempre le corta cabeza cola y ella me dice que a ella le enseñaron a hacerlo así. ¿Usted por qué lo hace así? Y a su vez la suegra le dice, es que mi mamá lo hacía así. Con tan buena suerte que todavía estaba con vida, pues digamos que en este caso la mamá de la suegra y le preguntan, ¿por qué siempre hacías así el pescado? A lo que la señora responde, es que mi sartén era pequeña. Entonces uno dice, venga, pero si es algo de lo que nosotros venimos totalmente condicionados porque no tenemos como esa capacidad de eh, autoevaluarnos, de estar mirando qué pasa. Y este tipo de situaciones es lo que inclusive si lo miramos hacia el enfoque del dinero, no nos permite avanzar. Entonces, hasta este punto puedo decir, mediante lo que nos explica el autor, es que para tener una mentalidad millonaria, pues nosotros debemos siempre estar en constante autoevaluación, en mirar cómo vamos a corregir nuestra programación verbal, qué modelos de referencia nos inciden de manera positiva o negativa y qué podemos cambiar. Lo mismo pues respecto a los incidentes. Bueno, en la vida nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. Entonces, el autor nos invita a que nosotros no nos enfoquemos tanto en en nuestros frutos, porque finalmente lo que a nosotros nos va a incidir es de nuestra raíz. Respecto a esto, él vuelve a mencionar, como en su temática, que es muy importante, nuestras leyes internas. Coloca muchos ejemplos porque es bastante ilustrativo. eh, y alguno que de pronto me queda muy en el subconsciente y me parece pues muy interesante que de pronto todos ustedes tuvieran como la oportunidad de analizarlo y es que el ejemplo del árbol. Digamos que hay un árbol, usted planta una semilla, ¿cierto? Y esa semilla quedó mal plantada, por la razón que hubiese sido, porque nosotros no estudiamos de pronto el entorno, porque no estudiamos lo que lo que se requiere para que esa planta crezca, y posteriormente sí va a haber un fruto, pero ese fruto va a hacer que el árbol va a estar torcido, que por ejemplo ese árbol no nos dé las frutas adecuadas. Entonces es como concientizarnos más de que, aunque nuestros frutos son nuestros resultados, es muy importante entender que las raíces es lo más importante y que las cosas que nos ocurren en el exterior o con lo que nosotros nos podemos relacionar inciden demasiado, pero pues si usted tiene una buena raíz, va a tener unos buenos frutos. Entonces, esto lo vamos a enfocar más como hacia la mentalidad del dinero. Si nosotros tenemos buenas bases, pues nuestros resultados van a hablar por sí solos. Y es muy curioso cuando el autor habla de esto, realmente él pone muchos ejemplos, por eso los invito nuevamente a que ojalá puedan adquirir el libro a la mayor prontitud y puedan empezar ustedes, cada uno, a analizar desde su propia perspectiva y tengan como pues la oportunidad de hacer todas estas actividades a las que el autor nos invita. Bueno, ya en la segunda parte de este libro, como lo dije al principio, este libro va dividido en tres partes. Ya la segunda parte, vamos a hablar o vamos a examinar las diferencias de cómo piensa la gente rica, la gente de clase media y la gente pobre. Recordemos, con gente rica, gente de clase media y gente pobre, no estamos haciendo referencia tanto a lo socioeconómico, sino a la mentalidad. ¿Qué personas tienen una mentalidad enfocada o sea, tienen una mente millonaria? ¿Qué personas están como entre el paralelo de si quiero tener el dinero, no quiero tener el dinero, quiero tener mi libertad, no la quiero tener? Y qué gente definitivamente no tiene esa mentalidad de avanzar, sino de estancarse siempre en lo mismo. Me gustaría de pronto que todas las personas que están conectadas hoy
eh, me dijeran, no sé si de pronto quisieran, pues como enfatizar en algo que les haya llamado la atención. Creo que es un espacio muy corto para, pues, poder como resumir y hablar de todo lo que este autor nos muestra en este libro. Entonces, en este caso le cedo la palabra a Betty y pues me gustaría escuchar a las personas o pues dejarles plasmadas esas inquietudes y saber qué les llama la atención, qué no les llama la atención de esta temática. Se preguntarán entonces ustedes, ¿el patrón del dinero es simplemente es un programa o es un modo de ser en relación con el dinero? Aquí voy a hacer referencia nuevamente a la fórmula que vimos anteriormente. Recuerden que nosotros primero pensamos, luego sentimos, posterior actuamos y posteriormente tenemos un resultado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues lógicamente nuestros pensamientos llevan a nuestros sentimientos llevan a nuestras acciones y nuestras acciones finalmente llegan a un resultado. Por eso es que es muy importante tener una programación verbal correcta. Ahora me voy a enfocar a explicar por qué están las palabras conciencia, comprensión, disociación y declaración. Digamos que son como cuatro actividades puntualmente a las que nos invita el autor para que todos y cada uno de nosotros las realicemos y podemos, eh, o sea, tener una mejora en cada una de estas influencias. Respecto a la programación verbal puntualmente, la conciencia, pues nosotros debemos tener o empezar a formar nuestro subconsciente de una manera en que todo vaya enfocado hacia lo positivo. Y esto, pues, ¿cómo va a pasar? Posterior a una comprensión, ¿no? O sea, ya cuando nosotros tenemos esa conciencia, estamos comprendiendo la realidad de nuestro patrón, la realidad de nuestro pensamiento, la realidad de nuestro entorno respecto a este tipo de pensamientos. Posteriormente a este proceso viene algo que se llama disociación. ¿Qué es la disociación? Es cómo yo lo expreso hacia el exterior, cómo lo expreso hacia otra persona. Y por último, viene algo que se llama la declaración. Entonces, la declaración es lo que yo como persona me coloco como objetivo, pero lo hago público. Son muy diferentes estos cuatro puntos y estas cuatro actividades. Me gustaría de pronto que nos enfocáramos más en la manera en que él dice, bueno, digamos que voy a hacer una declaración, entonces es una declaración, son nuestras, recuerden lo que son nuestras intenciones y es en cómo yo lo voy a expresar hacia el exterior. Siempre es muy importante hablarlo en positivo, siempre es muy importante decir yo lo estoy haciendo o lo voy a hacer o esto va a ser exitoso, no empezar a ponerle el pero, el problema desde el principio, porque lo que nosotros pensamos y decimos es lo que posteriormente vamos a traer. Por eso es muy importante tener una programación verbal adecuada. Esto está condicionado, pero pues está en cada uno de nosotros empezar a cambiar este parámetro. Bueno, el autor hablaba también de una segunda influencia y que hace referencia a los modelos de referencia, valga la redundancia. ¿A qué hace referencia con esto? Como yo les explicaba al principio, nosotros venimos programados desde nuestra niñez prácticamente de una manera subconsciente. Modelos de referencia es a todo ese tipo de entornos o las personas que influyen mucho en nuestra manera de ver las cosas y en este caso pues lo económico. Obviamente nosotros vamos a tener un modelo de referencia que por ejemplo es nuestros padres, y con nuestros padres o nuestros familiares o las personas que nos rodean, nosotros nos empezamos a preguntar cómo eran mis padres respecto al dinero, quién administraba el dinero en casa, si papá o mamá, o solo papá o solo mamá, bueno, gastaban más o ahorraban más. Digamos que nuestros modelos, para ser más puntual a la palabra, nosotros es las personas o los entornos en los que nosotros podíamos pues relacionarnos desde nuestra niñez. Eh, De esto también depende mucho cómo las personas posteriormente en su edad adulta o en su madurez se desenvuelvan en la parte económica. ¿Por qué? Porque pues es algo que ya subconscientemente venían mirando, viviendo y su cerebro lo asocia a que es la manera en cómo nosotros debemos ver o mirar todo lo referente a nuestro dinero, a nuestra economía. Es muy importante que siempre tengamos presente que la intención tiene mucho poder. Por eso el autor hace mucho énfasis a la manifestación.
Recuerden, nuestras manifestaciones son nuestras intenciones y finalmente nuestras declaraciones son nuestras manifestaciones. Entonces vamos conectados siempre un concepto con el otro. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tenemos una intención de avanzar, de ser organizados, de comenzar X proyecto, de quitar X hábito de nuestra vida, la intención es demasiado importante. Pero para tener una correcta intención, pues debemos tener una programación verbal buena, debemos estudiar nuestros modelos de referencia, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué nos va a influir. La razón o motivación que nosotros tengamos para efectuar, digamos, todas nuestras actividades y enfocarnos hacia todas nuestras esferas del ser, nos va a permitir tener éxito puntualmente, tenerlo o no tenerlo. Entonces está en cada uno de nosotros eh, mirar cómo lo vamos a manejar. Que es muy interesante ver que, ojo, con esto el autor no está haciendo referencia a que una persona, entre más tenga, más valor tiene, no. Porque, vuelvo y lo digo, como lo explicaba, existen las leyes internas y las leyes externas y a nosotros no nos condicionan, a nosotros, perdón, nos condiciona una ley externa, pero nos da valor nuestras propias leyes internas. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. Bueno, respecto a esta segunda influencia que son los modelos de referencia, él nos invita a hacer unos ejercicios muy puntuales y es, por ejemplo, sentarnos con una persona a la que le tengamos confianza, nuestra pareja, nuestro papá, nuestra mamá. Bueno, empezar a analizar tú cómo ves el dinero, eh, qué opinas de manejar tu economía de una manera diferente, eras ahorrador, no eras ahorrador, empezar a hacer como primero ese estudio y ese análisis desde el exterior, o sea, es decir, desde lo que a nosotros nos rodea en nuestro entorno y posteriormente nosotros hacerlo internamente. Cuando uno tiene esa comparación entre esos dos paralelos, uno dice, "Mm, interesante, hay cosas en las que estábamos bastante condicionados y no porque nosotros lo hubiésemos pedido, sino porque sencillamente fue en el entorno en el que nacimos. Pero pues ya la decisión es de nosotros si lo cambiamos o no. Entonces, pues sí, sería muy interesante que en algún momento ustedes hicieran como esa tarea que nos sugiere el autor y es sentarnos y analizar desde nuestro entorno todo lo que hace referencia a lo económico y con todo lo que hace referencia a lo económico me refiero, o el autor se refiere más, venga, en mi familia siempre gastaban, en mi familia quién administraba, yo por qué lo estoy haciendo así, eh, hacerse como un análisis desde el exterior hacia el interior. Creo que ahí el foco o la programación de las personas empiezan a cambiar en pro de tener una mentalidad millonaria. Bueno, voy a hablar entonces en este caso de la tercera influencia, pues que son los incidentes concretos. Aquí hacía referencia el autor con esto, que como lo dije inicialmente o como lo dice él en el inicio de su libro, nosotros no decidimos el entorno al que nacemos, tampoco pues podemos decir que recibe nuestra mente en nuestro proceso de infancia, pero sí es responsabilidad de nosotros en nuestra edad adulta o en nuestra madurez mental, cuando adquirimos cierto grado de madurez mental, empezar a analizar qué fue bueno, qué no fue bueno, qué nos sirve, qué no nos sirve, qué me va a permitir avanzar o qué me va a mantener estandarizado y retroceder. Un ejemplo, el autor pone un ejemplo y es que una pareja, pues tenían un hogar de muchos años, pero entonces, en el caso del esposo, a él le falleció un familiar y posterior a eso, pues ese familiar los apoyaba mucho económicamente, pero posterior a eso, pues el patrón, él entendió que el patrón que tenía de dinero o su mentalidad estaba enfocada a que todo lo que yo tengo me lo tienen que dar. Entonces, hay algunos incidentes concretos, ejemplo, la muerte de ese familiar le permitió a esa persona poder ver, poder analizar, poder entender qué era lo que estaba pasando y por qué esa persona jamás pudo, bueno, cuando estaba su familiar pues en vida, jamás pudo como tener un patrón económico hacia el éxito. Incidentes concretos que nos pasan, como por ejemplo una separación, la muerte, pues como lo digo, de un familiar, la pérdida de alguno de nuestros hijos, son muchas cosas.
que nos pueden incidir en nuestra mentalidad y nos va a permitir o está en nosotros estancarnos o avanzar. Lo negativo de estas situaciones es que en medio de lo negativo siempre nos va a permitir encontrar un punto positivo y es que entramos nosotros como seres humanos a autoanalizarnos, a entendernos, a estudiar por qué hice esto, por qué lo estaba haciendo así, si es que mi mamá lo estaba haciendo así, mi abuela lo estaba haciendo así. Por medio de muchos ejemplos, el autor nos hace ver de diferentes maneras que aunque hayan incidentes negativos, siempre vamos a poder sacar algo positivo de todo este tipo de situaciones. Un ejemplo muy interesante y que me pareció hasta muy curioso, porque yo creería que nos ha pasado en muchos hogares o a muchas personas de las que estamos en este espacio, y es que, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la pareja, ¿no? La pareja estaban una vez cocinando, haciendo un almuerzo y estaban fritando los pescados, entonces, pues el esposo se puso a mirar porque la esposa siempre le cortaba la cola al pescado y parte de la cabeza. Siempre, siempre que hacían este tipo de comida, ella cortaba cabeza y cola. Entonces un día pues tomó la decisión de preguntarle, oye, amor, ¿por qué cortas esto así? Quiero que me expliques porque la verdad no entiendo y me parece curioso. A lo que la persona o la pareja le responde, la esposa le responde, es que mi mamá lo hacía así. Esa noche o ese día, perdón, esa noche puntualmente invitaron a cenar precisamente a la mamá de la esposa. Entonces, el esposo le pregunta a la suegra, mire, si es que yo veo que mi esposa siempre cocina, cuando hacemos el pescado, ella siempre le corta cabeza cola y ella me dice que a ella le enseñaron a hacerlo así, ¿usted por qué lo hace así? Y a su vez la suegra le dice, es que mi mamá lo hacía así, con tan buena suerte que todavía estaba con vida, pues digamos que en este caso la mamá de la suegra, y le preguntan, ¿por qué siempre hacías así el pescado? A lo que la señora responde, es que mi sartén era pequeña. Entonces uno dice, venga, pero si es algo de lo que nosotros venimos totalmente condicionados porque no tenemos como esa capacidad de eh, autoevaluarnos, de estar mirando qué pasa. Y este tipo de situaciones es lo que inclusive si lo miramos hacia el enfoque del dinero, no nos permite avanzar. Entonces, hasta este punto puedo decir, mediante lo que nos explica el autor, es que para tener una mentalidad millonaria, pues nosotros debemos siempre estar en constante autoevaluación, en mirar cómo vamos a corregir nuestra programación verbal, qué modelos de referencia nos inciden de manera positiva o negativa y qué podemos cambiar. Lo mismo, pues, respecto a los incidentes. Bueno, en la vida, nuestros frutos se les denomina nuestros resultados. Entonces, el autor nos invita a que nosotros no nos enfoquemos tanto en en nuestros frutos, porque finalmente lo que a nosotros nos va a incidir es de nuestra raíz. Respecto a esto, él vuelve a mencionar como en su temática, que es muy importante, nuestras leyes internas. Coloca muchos ejemplos porque es bastante ilustrativo eh, y alguno que de pronto me queda muy en el subconsciente y me parece pues muy interesante que de pronto todos ustedes tuvieran como la oportunidad de analizarlo y es que el ejemplo del árbol. Digamos que hay un árbol, usted planta una semilla, ¿cierto? Y esa semilla quedó mal plantada, por la razón que hubiese sido, porque nosotros no estudiamos de pronto el entorno, porque no estudiamos lo que se requiere para que esa planta crezca, y posteriormente sí va a haber un fruto, pero ese fruto va a hacer que el árbol va a estar torcido, que por ejemplo ese árbol no nos dé las frutas adecuadas, entonces es como concientizarnos más de que, aunque nuestros frutos son nuestros resultados, es muy importante entender que las raíces es lo más importante y que las cosas que nos ocurren en el exterior o con lo que nosotros nos podemos relacionar inciden demasiado, pero pues si usted tiene una buena raíz, va a tener unos buenos frutos. Entonces, esto lo vamos a enfocar más como hacia la mentalidad del dinero. Si nosotros tenemos buenas bases, pues nuestros resultados van a dar por sí solos. Y
Es muy curioso cuando el autor habla de esto, realmente él pone muchos ejemplos, por eso los invito nuevamente a que ojalá puedan adquirir el libro a la mayor prontitud y puedan empezar ustedes, cada uno, a analizar desde su propia perspectiva y tengan como pues la oportunidad de hacer todas estas actividades a las que el autor nos invita. Bueno, ya en la segunda parte de este libro, como lo dije al principio, este libro va dividido en tres partes. Ya la segunda parte, vamos a hablar o vamos a examinar las diferencias de cómo piensa la gente rica, la gente de clase media y la gente pobre. Recordemos, con gente rica, gente de clase media y gente pobre, no estamos haciendo referencia tanto a lo socioeconómico, sino a la mentalidad, que personas tienen una mentalidad enfocada o sea, tienen una mente millonaria, qué personas están como entre el paralelo de si quiero tener el dinero, no quiero tener el dinero, quiero tener mi libertad, no la quiero tener, y que gente definitivamente no tiene esa mentalidad de avanzar, sino de estancarse siempre en lo mismo. Me gustaría de pronto que todas las personas que están conectadas hoy eh, me dijeran, no sé si de pronto quisieran, pues como enfatizar en algo que les haya llamado la atención. Creo que es un espacio muy corto para, pues, poder como resumir y hablar de todo lo que este autor nos muestra en este libro. Entonces, en este caso le cedo la palabra a Miguel Monteverdi Muchas y pues me gracias, gustaría escuchar a gracias. las personas o pues dejarles plasmadas esas inquietudes y saber qué les llama la atención, qué no les llama la atención de esta temática. Excelente, excelente, Laura, muchas gracias. Maravillosa información. Buenas noches para todos. Bueno, estamos acá. Les cuento que Laura se tuvo que terminó y sale, por eso arranqué yo de una vez, para que hagamos entre todos el conversatorio de este libro tan espectacular, porque a ella se le presentó una situación. Entonces ya vieron que el libro la próxima semana es cómo piensa la gente rica, la clase media y la clase pobre, o sea, va a estar espectacular. Yo voy a abrir los micrófonos para, para que hagamos el conversatorio entre todos y podamos participar. Creo que lo mejor del conversatorio es que todos participemos y podamos retroalimentarnos los unos con los otros. Así de que los micrófonos están abiertos. Rosy, buenas noches. Tienes tu mano arriba. Adelante. Puedes abrir tu micrófono. Están abiertos. Intenta nuevamente. Listo, ahora sí. Okay. Muchas gracias, Betty. Buenas noches. Bueno, Bueno, yo me quedo muy sorprendida sobre que para cambiar los frutos hay que cambiar las raíces. Entonces, creo que por ahí debo de empezar porque creo que yo quiero cambiar los frutos sin ponerme a meditar en todo esto que nos compartió Laura, ¿no? De saber por qué pienso así, analizar a mis padres, a mi familia, inclusive a mí misma cuando empecé a tener mis ingresos, qué es lo que me está llevando a la economía que actualmente tengo. Entonces, eso de revisar mis raíces creo que es lo más importante que yo rescato del día de hoy. Muchas gracias. gracias, Rosy. Sí, muy importante. Ella nos dijo que hiciéramos la tarea, ¿no? Porque uno sí realmente lo están programando todo el tiempo, ¿no? En la casa, los papás, los jefes que tuvo y está uno totalmente programado. Y la frase que nos presentó de programar o reprogramar. Gracias, Rosy. Excelente aporte. Vamos con Alejito. Alejito, adelante. Bueno, muchas gracias, Betty. Y bueno, realmente, nuevamente darle las gracias a Laura, pues, por todo su trabajo, su empeño y dedicación. Y algo que me gustó mucho es esa parte donde habla de, bueno, del ejemplo que ponía, ¿sí? De la historia, y me hace llevar al punto donde, digamos, mi caso, yo crecí mucho al lado de mi papá cuando él iba a trabajar, ¿sí?
Y él en su momento, en algunos momentos de la vida, tuvo unas caídas financieras. Cuando yo ya crecí y todo y empecé a hacer también proyectos y todo, me di cuenta que estaba cayendo bueno, cometiendo los mismos errores que él cometía sin darme cuenta. Entonces, cuando me puse a evaluar eso, decía, y como esa frase de que, es que el dinero crece en los árboles, ¿sí? Entonces, me llevó mucho a eso y dije, estoy llevándome el mismo proceso, por ende voy a tener el mismo resultado. Entonces, menos mal, este libro me llevó a ese punto y pude empezar a identificar eso. Buenísimo, buenísimo, Alejito, gracias por compartir eso. Sí, es normal que uno trabaje el comportamiento espejo, ¿sí? Que es tratar de hacer siempre lo que uno vio. Por eso debemos ser tan cuidadosos cuando tenemos chiquis en la casa. Y bueno, los que estamos expuestos a la lectura tenemos la oportunidad de hacer correcciones. Gracias, Alejito. Bueno, ¿quién más quiere participar? Algo que le haya llamado la atención, algo que le haya gustado de este libro, adelante. Adelante, adelante, adelante. ¿Quién quiere participar? Honorina dice. A ver, yo leo por acá. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Dice, muchas gracias, excelente presentación. Autoevaluar mis palabras y pensamientos y acciones, mil gracias. Gracias, Honorina, muy, muy buen aporte. Es cierto, tenemos que cuidar la boca, cuidar la lengua, cuidar lo que pensamos y lo que decimos, porque, pues sí, hablaba de cuando hablamos, estamos decretando. No lo dijo en esas palabras, pero era lo que se refería. Bueno, adelante, siguiente. Siguiente, ¿quién quiere participar? Estamos muy calladitos. ¿Qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, ella habló también de, de los frutos que queremos. Adelante, Danilo. Hola, Danilo, buenas noches. Abre tu micrófono. Tienes el micrófono cerrado, por favor, ábrelo. Ahí te estamos viendo perfecto. Adelante. Bueno, saludos desde El Salvador. Yo vendo por lo general arrayanes, lo que se da la fruta, la temporada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo digo, ahora voy a vender $20 y mire que cabal vendo esos $20. Ahí cuando dijo ella que las palabras tienen poder, eso sí es cierto. Yo lo tengo bien verificado. Así que me ha gustado este libro y siempre me seguirá gustando. Qué bonito ejemplo, Danilo, excelente. Sí, a veces con las palabras ponemos límites y yo creo que a todos nos ha sucedido que uno dice, ay, no, pero mire, fue exactico porque uno a veces, muchas veces sin ni siquiera hablarlo, sino con solo pensarlo, pues las cosas se dan. Impresionante, debemos ser más cuidadosos con eso. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere aportar? Laura también habló de que es más difícil desaprender que aprender. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Qué opinan de desaprender? ¿Quién quiere participar? Buenas noches. Hola, Sarita, buenas noches, adelante. Sí, buenas noches, Betty. Este libro es fantástico. El de empezar por estudiarse uno de adentro hacia afuera para poder mirar qué es lo que uno puede cambiar y lo que debe cambiar, porque es que no es solo que lo pueda cambiar, sino que debe cambiar, porque trae uno muchas falencias de toda la programación que ha tenido uno desde niño. Entonces, con respecto a la pregunta que tú hacías ay, se me pasó que era la pregunta. Desaprender. O sea, que es más De difícil. desaprender, eso. Tiene uno que empezar por cambiar sus modales, por ir cambiando a medida que uno vaya conociendo, a medida que uno va leyendo, a medida que uno va
va enterándose más de temas, pues tiene uno que desaprender todas esas costumbres que traía, todos esos hábitos, para volver a coger hábitos nuevos para comenzar a tener éxito en lo que uno quiere tener. Entonces sí, es mucho más fácil aprender, porque pues a medida que uno va aprendiendo, va creciendo y va viendo que lo que uno va aprendiendo día a día le va sirviendo más. Entonces sí, es mucho más fácil que uno aprenda y ir dejando atrás. Lo otro es que la gente se pega del pasado y toda la vida vive con lo mismo. Pelea uno cuando el hijo repite un año, pero no pelea que uno ha repetido toda la vida. Entonces, eso es tocar desaprender y volver a aprender y seguir hacia adelante. Muchísimas gracias, Betty, espectacular libro, y muchísimas gracias a Laura, presentación excelente. Gracias, Sarita, por tu aporte, es cierto. Desaprender es muy difícil porque ya hemos creado hábitos a través de la repetición. Entonces uno aprendió a repetir, y cuando lleva muchos años y descubre que está haciendo algo mal o algo que no le está dando los resultados o algo que es incorrecto y va a hacer el cambio, es sumamente difícil. Pero sí tenemos que hacer toda la tarea que nos puso Laura de revisar qué es eso que tenemos que programar, porque ella habló de pensar, sentir, actuar y luego el resultado. Y eso es lo normal que hace todo el mundo, pensar, sentir, actuar y el resultado. El autor nos enseña a programar qué es lo que quiero, definirlo, y después de programar, entonces si viene el resto y dice que la diferencia entre la mayoría de personas que no tienen el resultado es justamente eso. O sea que yo creo que nos dio la fórmula tal como es. Y bueno, yo de verdad que los quiero invitar a todos a que adquieran este libro. Es un libro espectacular porque, pues lo que decía Laura, son, digamos, en cuatro presentaciones. Es muy difícil, digamos, hablar, mostrar, explicar todo lo que el libro trae por dentro, pues porque no, casi que no se puede. Sin embargo, ella habló de nuestra situación interna con nuestras autoconversaciones. ¿Quién quiere hablar o quién quiere comentar acerca de lo que, de la autoconversación que uno tiene normalmente? ¿Ustedes qué opinan de nuestras conversaciones? ¿Qué podríamos decir en ese tema? Adelante. Recuerdan que, ok, recuerdan que ella habló, que uno decía, ay, bueno, vamos a ver cómo me va en un proyecto, a ver si me va bien. Adelante, Danilo. O Alejito. No, no, nada, que está Ok, interesante. ok. Gracias, muchas Alejo, gracias. adelante. De esas conversaciones internas, pienso que realmente es algo complejo, es algo muy complejo porque uno es emocional y a veces, digamos, cuando va al trabajo va pensando en algo, pero llegó un momento en que, pum, se perdió y se puso a pensar en algo diferente y resulta que fue recordar de pronto un problema del trabajo, un tema familiar, un tema de algo personal. Y es como enfocarse más en ese sentimiento y a lo último se convierte en un hábito, sin darnos cuenta. Entonces creo que esas conversaciones internas de ser consciente de lo que siempre pienso y de cómo hablo es algo de estar en un continuo análisis y que pues realmente es algo muy exhaustivo porque tiene que ser algo muy constante. Entonces creo que es algo complejo. Gracias, Alejito. Sí, es cierto. Mire que la mente, los pensamientos, digamos, la mente es la loca de la casa, es la loca de uno, ¿no? O sea, necesitamos estar enfocados, pensando positivamente para crear un entorno positivo. Porque si estamos pensando que es que voy a montar un negocio, pero eso yo creo que eso me va a ir mal, porque como está la situación, ya le fue mal. O sea, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, en la medida que declaremos o lo que hablemos sea positivo, no importa qué, no importa lo que esté sucediendo, recordemos que la mente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Así es de que, como el autor lo dice, mucho cuidado con lo que estamos programando, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, porque de acuerdo a eso está el resultado.
Adelante, Leito desde Cali. Bueno, buenas noches a todos los participantes de este espectacular club de lectura. Muchas gracias a Betty por permitirnos este espacio. Espectacular libro, ya lo adquirí, fue lo primero que hizo. Me encantó el título y ya lo empecé a leer y es súper. Lo que hablábamos ahí, cuestión de los pensamientos, que es una parte como que la programación que nosotros debemos ser muy cuidadosos con ella porque todo lo que estemos hablando nosotros internamente con nosotros mismos o con el espejo, debemos de cuidarlo porque eso incide mucho en los resultados de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos. Entonces, debemos de ser tan cuidadosos porque si permitimos cruzar algo negativo, yo creo que se nos va a pique todo lo que tengamos planeado para bien para nosotros. Entonces, es tenerlo en cuenta, unirlo a nuestra programación y pues querernos mucho, hablarnos positivo, o sea, todo positivo, nada negativo. Y cuando haya un pensamiento negativo, pues bloquearlo inmediatamente para que no nos vaya a afectar nuestra vida personal. Así es, Leo, muchísimas gracias. Excelente comentario que nos complementa y nos apoya lo que vimos esta noche. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Gracias. Bienvenida. Pues yo solamente para darles las gracias porque este es un librazo. Es un librazo. Afortunadamente he tenido la oportunidad de leerlo varias veces. Esta ya sería como bueno, yo no sé cuánta, como la sexta vez. Y aún así uno no logra corregir todas las cosas que uno ya con el paso del tiempo se da cuenta que está haciendo mal. Sin embargo, em, cuando ya somos conscientes a través de la lectura y que uno día a día lo está haciendo en la medida que va hablando o en la medida que uno va analizando qué tipo de pensamientos tiene, uno poco a poco lo va corrigiendo y de esa manera los resultados se van logrando. Realmente lo que quiero es felicitar a la persona que nos hizo esta lectura, es espectacular. Y gracias y a todos los participantes, muy buena noche. Bendiciones para todos. Gracias, Maritza. Sí, ella hablaba nos comentaba que el autor hablaba de las situaciones internas y la parte externa, que la parte externa nosotros no podemos controlarla, de pronto podemos incidir, pero en la parte interna está total control de nosotros, ¿sí? Entonces, definitivamente tenemos la sartén por el mango. Para eso tenemos que tener conciencia, porque es que lo que estaba diciendo Maritza, hay muchas personas que leen libros y libros y libros y libros y pueden suceder dos cosas. Una, que son muy negativos todo el tiempo, otras al contrario, que se salen de la órbita, están mucho tiempo, digamos, tan positivos que no se dan cuenta de la realidad. Entonces hablaba de cómo debemos autocontrolarnos nosotros internamente, que eso me encantó del libro, por eso me parece que es un libro que debe estar en todas las casas. Yo lo tengo acá, lo he leído una sola vez y ahora pues que tenemos la oportunidad. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Bueno, mientras tanto, invitadísimos todos a que nos sigan en las redes, en Instagram, en Facebook. Eso le ayuda mucho a la fundación para que más personas la conozcan. Entonces, darle like, comentar, invitemos más personas. O sea, para el próximo jueves, pongámonos a la tarea de hacer más amigos, de conocer más gente, de invitar más personas. Le podemos cambiar la vida a una persona que se conecte a la lectura, porque va a descubrir un mundo diferente. Lo otro es invitarlos, aparte de traer más gente, invitarlos a lanzarse en hacer un libro. Para el año 2024, a partir de enero, no tenemos programación, está todo abierto. Entonces revisa qué libro quieres hacer para que tenemos noviembre y diciembre para irlo preparando, para hacer la presentación de enero. Entonces espero que escriban a la fundación quiénes quieren participar y con qué libro quieren participar. Y en diciembre vamos a tener unas charlas de Funda School.
Funda School se hace siempre en diciembre o cuando en el mes hay 5 jueves. Cuando hay 5 jueves, entonces la fundación busca alguna persona que pueda colaborarle a la gente, a la sociedad, con algún tema que dé valor agregado, que haga que la gente se sienta mejor o aprenda cosas para ellos, o mejor dicho, que sea bienestar para todo el mundo. Entonces, ahorita en noviembre, el último jueves lo tenemos justamente para eso. Si alguien quiere hacer un tema o maneja algún tema o conoce algún familiar o algún amigo que pueda dar una charla que nos ayude a todos, pues bienvenidos. Ahí vamos a estar. Bueno, yo creo que sin más, darle las gracias a Laura, pues ella va a ver la otra parte de la grabación, sensacional. Feliz noche para todos, adquieran su libro y disfrútelo. Un abrazo, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias. Feliz Feliz noche, muchas noche. gracias. Gracias.